Si vemos en la línea de tiempo cómo han ido funcionando cada uno de los ministros en lo que respecta a las decisiones del presidente Martín Vizcarra y del propio Ceballos, hay muchas contradicciones. Parece ser que los filtros no han sido los necesarios, no han sido los correctos, no se sabe de qué manera fueron elegidos. Lo que es cierto es que hoy muchas de las fuerzas políticas que van a llegar al Congreso, que ya llegaron finalmente, ya recibieron credenciales, van a instalarse dentro de unos pocos días, decidirán o no si le otorgan el voto de confianza. Lo vamos a analizar esta noche con el doctor Miguel Antezana, analista político, que ya está con nosotros en nuestros estudios y a quien le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Doctor Antezana, después de mucho tiempo, bienvenido. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, a ver, aún no tenemos un Congreso instalado, pero lo que ya tenemos es un conflicto que está dando que hablar días previos a la instalación del Congreso, donde se tendrá que decidir finalmente si se le otorga el voto de confianza o no. La pregunta es, ¿va a ser este Congreso el punto de inflexión que necesita el Ejecutivo para terminar el mandato? A ver, si analizamos las 2-3 semanas previas a la instalación del Congreso que se dará en los próximos días, esperemos que se den en los próximos días, significativamente estos cambios de ministros han venido precisamente a caldear el ánimo. Sí. Y precisamente antes del voto de confianza necesario que tiene que tener este gabinete ante el nuevo Congreso. Recordemos que una vez disuelto el Congreso, el gobierno se maneja legislativamente a través de los decretos de urgencia. Sin embargo, estos son puestos a consideración del nuevo Congreso y el nuevo Congreso también tiene que darle el voto de confianza al gabinete que también fue disuelto junto con el Congreso. Ahora, ¿qué pasa? Hasta este momento, como tú bien has dicho, en la medida que se han ido conformando las bancadas, ya hasta ahora se sabe de 3 bancadas que han dicho que van a negarle el voto de confianza a este gabinete Ceballos. Sí. Lo cual, por supuesto, si en los próximos días se siguen revelando acciones, hechos, cosas que pueden afectar a los ministros que actualmente están en el gabinete, que están bajo sospecha o que están bajo acusaciones o investigaciones, por supuesto que esto afecta negativamente la imagen de ese gabinete y posiblemente entonces en el Congreso hay esa tendencia a no darle el voto de confianza. Más aún cuando si les niegan el voto de confianza hasta por una segunda vez, no va a pasar nada porque no lo van a disolver. Este Congreso se va hasta julio del 2021. Es el último año prácticamente. Exacto, es el único año que va a tener este Congreso, año y 2 meses. Okay. Por lo tanto, se puede dar el lujo de negar la confianza las veces que queda necesaria. Ahora, lo que intento entender, o lo que todo el país intenta entender, es cuál es la posición y la responsabilidad del presidente Martín Vizcarra frente a lo que a inicios podía ser una victoria, entre comillas, vamos a ponerlo. Se disuelve un Congreso, se esperaba un nuevo proceso, una reforma pendiente, un clamor popular que apoyó la decisión de la disolución del Congreso, pero hoy quienes apoyaron esta decisión son los principales en decir, bueno, nos estamos decepcionando, no era lo que esperábamos, porque el presidente en esa soledad tenía la responsabilidad de no cometer un solo error. Y no comete uno, comete varios, y todos por el mismo aspecto bajo el cual él se está fajando, que es la lucha anticorrupción, porque los cuestionamientos son precisamente por delitos que estarían primero en función pública y segundo, que no le hacen nada bien al tema anticorrupción por el cual se abandera el Ejecutivo. A ver, él jugó en paralelo 2 estrategias. Una es la lucha contra la corrupción y la otra una lucha, entre comillas, contra el Congreso que estaba obstruyendo su labor del Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, recordemos que él presentó varias reformas constitucionales, presentó una reforma política de largo alcance y precisamente se apoyó en la población para, de alguna manera, él también tener ese respaldo popular y que esa lucha contra la corrupción y lucha contra los políticos que pudieran representar esa corrupción, que aunque no lo dijo, se entendía de esa manera, entonces pudiera llevar adelante todo esto. Como tú dijiste, ciertamente llegamos al extremo, disolución del Congreso, la gente lo apoyó completamente, pero ahora él ya no puede argumentar entonces esa misma bandera de que el Congreso lo está obstruyendo, independientemente que el Congreso nuevo vaya a fiscalizar a Vizcarra, que es su tarea. Sin embargo, él no puede seguir con ese discurso de año pasado. Finalmente, en el pedido del presidente estaba, yo necesito trabajar de la mano con un Congreso que sea un punto de equilibrio, que tienda puentes de diálogos y demás, pero hoy el primer error es que él no ha armado un equipo con el que pueda asegurar 90 minutos de un partido a jugarse hasta el 2021. Y eso es lo que no le queda claro a muchos. ¿Bajo qué perspectiva ha utilizado los filtros correspondientes para decir este es el gabinete que me va a ayudar?
tan difícil es? No solo no tiene un gabinete fuerte, sólido, que lo acompañe hasta el 2021, sino que además recordemos que él no tiene ninguna bancada que lo apoye en el Congreso. Exactamente. Él va a tener apoyo de las bancadas que consideren que pueden apoyar las iniciativas del Ejecutivo. Pero eso no quiere decir que va a tener aliados. Por el contrario, seguramente muchas de las bancadas en el Congreso van a tratar de quererse destacar en su acción parlamentaria con las miras a las elecciones del 2021. Sí. Recordemos que están a la vuelta de la esquina, o sea, prácticamente a partir de julio empieza un nuevo año electoral para las elecciones generales de 2021. Sin embargo, también esto es un arma de doble filo. El Congreso no se puede poner en peleas, ponerse en gallito de pelea con el Ejecutivo y comenzar a obstruir las iniciativas que pueda tener o comenzar a desbaratarle todos los decretos de urgencia que todavía no han sido revisados. Porque también la gente puede tomar en consideración lo mismo que pasó con el Congreso anterior, que es un Congreso que está obstruyendo la labor del Ejecutivo y que entonces no merecería el voto para el 2021. Ahora, más que obstruir, el Congreso hoy tiene una, vamos a decirlo, tiene una ventaja. Primero, tener un gabinete que ha salido de una crisis con 4 ministros. Y ahora, en menos de una semana de lo que ya ha sido prácticamente la entrega de credenciales y demás, tienen 2 problemas al frente, Rocío Barrios y el ministro. ¿Qué debería hacer el Congreso en este momento en reunión con el propio Ceballos, con el presidente de la República y decirle, a ver, tú no estás siendo diligente al momento de elegir a tus ministros? Nosotros estamos en total derecho, potestad, de arrinconarte de esta manera. ¿Cuál es la tregua? Quiero entender cuál es la tregua. Yo no creo que va a haber espacio para treguas. Aquí lo que tiene que haber mucho, tienen que darse gestos políticos. ¿Cuál sería el gesto político del lado del Ejecutivo? Que saquen presentar un gabinete renovado, presentar un gabinete con un presidente del Consejo de Ministros que no sea Ceballos, porque él está siendo bastante cuestionado en este momento. Sí. En segundo lugar, si este gesto político se da del lado del Ejecutivo, el gesto político del lado del Congreso vendría siendo el voto de confianza sin ningún contratiempo. Va a haber discusión, seguramente va a haber gente que va a estar en contra a pesar de la renovación del gabinete, pero sin embargo se va a dar un voto de confianza mayoritario y eso abriría el camino para un año de gobernabilidad en teoría que precisamente nos lleve a las nuevas elecciones de 2021. Eso desde el lado estrictamente político, pero pasado este momento en el Congreso en el que tiene el voto de confianza, ya le queda a Vizcarra solamente comenzar a ejecutar obras. Sí. Y él está bastante retrasado en ese aspecto. Recordemos que todavía hoy, en el 2020, tenemos un porcentaje bastante alto no desarrollado, no ejecutado de lo que es la reconstrucción con cambios del norte. Totalmente. No sabemos cómo van a seguir avanzando los fenómenos de las lluvias y huaicos, que este año ha sido bastante controlado, pero sin embargo puede venir. No sabemos qué puede pasar con el tema del coronavirus si llega al Perú y si nos declaramos en emergencia. Entonces tenemos una serie de tareas en el mediano y en el corto plazo que tiene que trabajar el Ejecutivo independientemente de lo que haga el Legislativo. Entonces, pasado este gran encuentro del nuevo Congreso con el Ejecutivo, que debería ser en los próximos días, en marzo, no más allá del 15 de marzo, entonces cada uno de su lado debe ponerse a trabajar. Exitosa. Porque si no, entonces caeríamos en una crisis ya de gobernabilidad nueva. A ver, y en esta crisis nueva, la única variable que no cambia para muchos seguramente va a ser tocar el tema de la inmunidad presidencial. En una democracia parlamentaria y la presidencial, porque seguramente ahora los reflectores voltean y quieren, y se vuelve a tocar el tema, así sea demagógico, así sea populismo congresal de entrada. Se toca nuevamente el tema de que el presidente no tiene la capacidad suficiente para seguir gobernando. En una democracia tan débil como la peruana e intentando llegar al 2021, ¿cuál es el primer punto de partida de, por lo menos, tener un acuerdo frente a esta reforma? A ver, yo creo que en el tema de la inmunidad parlamentaria, la gran mayoría de la población está de acuerdo en que se levante esta inmunidad. Digamos, justificación y en algunos casos que suena pretexto de que los parlamentarios necesitan inmunidad para hacer su labor fiscalizadora, se ha ido cayendo con el tiempo y no necesariamente necesitan eso, porque estamos viendo que solamente desde candidatos han estado postulando personas con antecedentes, con juicios pendientes, personas no aptas para la labor. Entonces la inmunidad yo creo que no tiene ningún sentido y en otros países, no la mayoría, pero en otros países no existe. Entonces eso yo creo que no tiene mucha discusión y además como hay varias bancadas que ofrecieron como promesa electoral levantar la inmunidad parlamentaria, eso debería darse. Ahora, por el lado de la inmunidad del presidente, eso se rige por la Constitución.
En la Constitución hay una serie de motivos en los que el presidente es vacado o es reemplazado si es que tiene una incapacidad permanente. Pero esa incapacidad moral, fíjate que es un vacío todavía. Es bastante subjetiva. Recordemos que PPK llega a renunciar porque la mayoría parlamentaria en ese momento tenía la capacidad de simplemente argumentar ese puntito, aunque no esté muy claro, pero por la mayoría votar y decir que este señor está en la capacidad moral y destituimos al presidente. Entonces, eso se convierte en una guillotina para cualquier presidente, no solamente para PPK, para Vizcarra, sino para cualquiera. Entonces, cualquier partido que tenga una mayoría en el Congreso o una alianza de partidos que quieran tumbarse a un presidente de la República, lo haría. Entonces, eso yo creo que ahí hay un vacío legal, que si bien es cierto que pudiera reformarse a través de una reforma constitucional, también pudiera elevarse al Tribunal Constitucional para que se vean cuáles son los requisitos indispensables para entender cuál es esa incapacidad moral. Porque yo puedo decir por cualquier tontería, literalmente decir, eso rige contra la moral, esa incapacidad moral hay que vacar al presidente. Y por supuesto, entonces no podemos estar en esas jugadas parlamentarias o jugadas políticas. Recordemos que estos 5 años que están pasando, no digo que sean 5 años perdidos, pero hubiésemos podido hacer muchísimo más si no hubiésemos tenido la inestabilidad política que en un primer momento dio el Congreso de la República. Tenemos llamada del público. Vamos a ver qué opinan respecto de lo que está ocurriendo nuevamente con el gabinete Ceballos. Aló, buenas noches. Hola. Leonel le está llamando de Hilo. De Hilo, buenas noches. Sí, señorita, ¿sabe qué? En realidad yo quisiera decir una cosa. El filtro principal tiene que ser la tasa ciudadana, que tiene que intervenir en la designación de funcionarios públicos, tanto para confianza como de carrera. Tiene que entrar el filtro de la ciudadanía prácticamente, tiene que haber una tasa ciudadana, eso es lo que tiene que hacerse. Y aparte de eso, los funcionarios no pueden ser juez y parte en la fijación de sus sueldos de salarios, porque realmente ellos se fijan al gusto que ellos quieren. Prácticamente estamos viviendo la dictadura del funcionario. No es democracia. Había democracia cuando el pueblo fije el sueldo del funcionario en la urna. Presidente, congresista. Muchísimas gracias, entrevista. Gracias a ti desde Hilo por la llamada. No sé si tenemos otra para luego comentar qué es lo que ha dicho. A ver, utilicemos la palabra clamor popular, porque a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado en los últimos 3 años, un presidente con arresto domiciliario, una sucesión presidencial, un voto de confianza que nos llevó a disolución del Congreso y demás, hay gente que alza la voz y quieren ser tomados en cuenta en la función pública. ¿La tacha debería ser considerada? Yo creo que en la medida que este Congreso precisamente sintonice con ese clamor popular y que pueda hacer lo máximo posible la reforma electoral y la reforma política, pudiéramos acercarnos al empoderamiento de la población. ¿Y a qué me refiero con el empoderamiento de la población? Esta reforma política, desde mi punto de vista, no es la maravilla que se vende. Se sigue dando mucho poder a los partidos políticos. Y ya sabemos que los partidos políticos muchas veces se conforman por la misma gente, por procesos internos, y no hay participación ciudadana. Por eso es que la gente tampoco quiere participar de política. En la medida que nosotros podamos empoderar a la gente y pueda tener una participación real, no tan representativa como que se está pretendiendo que se mantenga el modelo que desde hace muchos años está vigente, sino que pueda tener una participación directa, pudiera precisamente darse lo que comentaba el señor que llamó. Por ejemplo, en la Comisión de Ética del Congreso ya se había propuesto, hay propuestas externas, que se conforme por personas, no por los propios congresistas. Ahí sería entonces juez y parte. Y ya sabemos cómo ha sucedido que en la Comisión de Ética entonces blindan a los propios congresistas, no pasan a las acusaciones constitucionales, no pasan a investigaciones a la Fiscalía o al Poder Judicial, porque entre ellos mismos se cuidan. Entonces, si esa Comisión de Ética del Congreso, por ejemplo, estuviese integrada no por congresistas, sino por entes externos, por la ciudadanía, por académicos, por representantes de ONG, qué sé yo, cualquier tipo de persona, entonces pudiera darse esa... Se nos ocurre la creación de una comisión como la de alto nivel, pero de empoderamiento ciudadano. Exactamente. Por ejemplo, esa es una idea que precisamente daría a que la ciudadanía participe y fiscalice a la gente. Y precisamente entonces no se dé este tipo de cosas. Sí. A ver, tenemos otra llamada. 2 llamadas más. Aló, buenas noches. Aló, señorita Claudia. ¿Cómo está? Max de Surco, ¿verdad? Sí, señorita Claudia. Lo escuchamos. Luciana, se me pasó lo de Luciana, pero
bueno, con tantas cosas que vienen sucediendo en la vida, lamentable una vez más, pero el pueblo quiere resultados y los resultados no se están dando. Entonces los ministros y la misma cabeza, en este caso quien lidera el señor Vizcarra, debe dar un paso al costado. Su premier ya deben dejar de lado, porque prácticamente están entre primos, hermanitos y amigos, y así no se gobierna, así no hay democracia. Y al pueblo no le van a engañar, y hay que estar preparados para el 2021, no queda otra cosa. Y es más, nadie nos va a defender. Hasta ahora las fronteras están hechas unas coladeras. Imagínense cómo estamos. Todo es corrupción y seguimos en esto. No va a mejorar. Lamentablemente esa es la realidad y nadie hace nada. Ha prometido, el ministro del Interior prometió y no cumplió. Yo no sé por qué no lo pasó al costado. Y así como él en salud, educación, hasta ahorita hay títulos falsos, señorita. Me duele bastante porque después de 7 años de haber estado en una universidad, quemarme las pestañas y sacrificarme tanto, ¿para qué? Para que otros con un poco de dólares agarren y saquen su título falso y le engañen. Esa es la educación. Yo siempre le dije cuando opinaba, la educación es el pilar, es fundamental para salir adelante, y sin embargo no se está viendo. Después viene la salud y nuestra seguridad. Bien, muchas gracias a Max por la llamada. Vamos con la siguiente. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, te escuchamos. ¿Qué tal? Carlos del Callao. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, lo que pasa es que este es un gobierno donde se maneja mucho el tema de lo psicosocial y todo ese tema, ¿no? Ese gabinete del señor Ceballos, la verdad, ya hace mucho tiempo tuvo que haber salido, ¿no? Entonces, en la disolución del Congreso, ese tema es un tema orquestado y manejado. Bueno, pero ya pasó, la gente, el 90% que lo aprobaba, entonces no está y no dice nada. Ahora, ¿por qué digo que es un tema de psicosociales? Porque ahorita hay un problema en el ministerio, con el gabinete. ¿Qué es lo que va a pasar? El señor Morán es un experto en inteligencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo lo pienso que en 2 días o mañana mismo atrapan a ese muchacho de Independencia que mató a niño de 4 años. Mañana lo atrapan. ¿Para qué? Para que la prensa se dedique, no generalizo, señorita, pero para que la prensa se dedique a qué? A pasar todo el día el tema de la policía lo atrapó, que hizo Morán, que tiene inteligencia, y se olvidan del gabinete. O sea, es un gobierno donde se trabaja en base a psicosociales, a desviar el tema, a engañar al pueblo. Lamentablemente digo esto, a engañar al pueblo. Ha engañado al 90% de peruanos, el señor presidente Vizcarra ha engañado al 90% de peruanos, todas, desde que ingresó hasta ahora. Mentiras y mentiras. No hay obras, no hay soluciones, hay más delincuencia y todo ese tema. Lamentablemente, el tribunal está muy indignado. Bien, gracias. A ver, ahí está. Dar un paso al costado. Un presidente que no ha marcado una agenda que seguramente apunta a diversos temas, pero sin resultados hasta ahora. Y fíjate que es algo curioso, las personas que han llamado precisamente el rechazo que tiene al gabinete y al presidente de la República, pero cómo las cifras de aprobación todavía se mantienen altas, están más allá del 50%, que es bastante alto para un presidente, digamos que casi que en la finalización de su mandato, aunque sea muy corto de 3 años. Sin embargo, yo creo que aquí hay otro punto interesante. Cuando el ciudadano que llamaba decía del tema de los psicosociales, la gente se da cuenta y no se deja engañar como antes. Antes sí, en la época de los 80, en la época de los 90, que teníamos a los periódicos chicha y que se mantenía una idea durante varios días porque no había medios alternativos para que la gente pudiera opinar o contrarrestar una opinión, sí se podía generar estos benditos psicosociales. Pero ahora no. Ahora cuando pasa algo y comienzan a circular por redes, también la gente inmediatamente desmiente y dice lo falso de una noticia que tiene toda la intención de generar o de desviar la atención de algo que está de prioridad de la gente. Entonces yo creo que esto de los psicosociales ahora no funciona. Ahora, ciertamente que el ministro Morán dio una serie de noticias que parecían psicosociales, pero fíjate que solamente duraron 2 días y de nuevo la gente comenzó a poner la atención a lo que tiene más importancia, el tema de la inseguridad, que es terrible, el tema de los feminicidios, eso es terrible, el que haya niñas que han sido asesinadas, mutiladas en pocos días, eso es terrible en el Perú.
Y entonces eso no lo está poniendo atención y el ministro del Interior, fíjate que está pasando, como se dice coloquialmente, está pasando piola. Sí. Entonces también es un ministro que estaba siendo bastante cuestionado y el presidente no está tomando atención en ese sector de la población, que es un sector bastante sensible, el de la seguridad. Ahora, el problema es lo mismo, ¿no? ¿Cómo llenamos el álbum con las mismas figuras? O si no tenemos figuras de recambio, o si ya estamos resignados al factor tiempo. Queda tan poco, no desestabilicemos más, hagamos que haya una línea de continuidad en el trabajo con resultados lentos, pero ahí vamos, seguros. Y recogiendo un poco lo que decía esta última llamada, que sí me parece sumamente importante, porque qué fea la sensación de que circunstancialmente se pueda dar un paso importante en una investigación encontrando al presunto agresor de esta niña que ha muerto de 4 años para querer tapar un error tan grande como la del gabinete con estos 2 ministros. Ese es un mal mensaje, por ejemplo. Y es costumbre de este gobierno hacerlo. No es la primera vez que sucede. Fíjate que cuando hay un tema de crisis política, casi coincidencialmente sale un tema policial. Recordemos también las capturas de prófugos. ¿Te acuerdas de Edwin Donaire, que salió también en un momento de crisis? Entonces, coincidencialmente sucede eso. A ver, ¿será que en esta semana capturan a Goyo, al prófugo también? No, ya sé. Entonces, fíjate que también este tipo de cosas generan bastante suspicacias. Ahora, yo creo que el presidente Vizcarra aquí debe actuar de una manera un poquito más apertura. Él debería hacer una convocatoria a precisamente talentos, a profesionales, a técnicos para ocupar los ministerios y no solamente reemplazar con el entorno que él tiene en este momento. Si bien es cierto que hay carteras en las que se necesitan personas técnicas que han venido ocupando en el sector durante muchos años trabajando, como por ejemplo el MTC. Ya hubiera salido entonces la ministra Montenegro, porque de técnica no vemos absolutamente nada. Ahí también vamos. Entonces precisamente no se compensa el que tú tengas cargos políticos, porque estemos claros, en los ministerios también hay cargos políticos. Sí. Sin embargo, hay ministerios en los que necesitas personal necesariamente técnico que conozca la materia para desempeñarse en esa cartera. En los básicos, por lo menos, educación, salud, el interior, mujer, interior, el MTC. El MTC. Entonces, ahí necesitas personal técnico necesariamente. Ahora, ¿qué pasa y yo si además fusionaría los que no suenan ni truenan, porque ya la burocracia nos consume con tanto ministerio que uno no sabe ni para qué existen. Pero ahí también te debería hacerse una búsqueda mínima de lo que los antecedentes de las personas. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate los últimos casos que están sobre la mesa. El tema de la ministra Barrios y el ministro Lozada. Son porque tienen procesos, investigaciones de la Contraloría o de la Fiscalía y que precisamente entonces no se tomaron en consideración que eso pudiera generar ruido y generar la crisis. Y estamos en esta crisis en este momento. ¿En qué momento se genera ruido? Porque la ministra no tiene un mes en el cargo. Entonces, la negligencia es de parte de quién. ¿Cómo actúa la Contraloría frente a lo que puede ser el primer paso en un filtro para evitar este tipo de situaciones que no hacen sino generar muchos más cuestionamientos a un gobierno que ya ha tenido bastantes errores? Aquí hay de parte y parte. En realidad la Contraloría no entra en este tema. Porque ¿qué pasa? La ministra Barrios tiene que hacer una declaración de ingreso y una declaración de que tiene que todo lo que tiene, los bienes, los cargos, pero también los procesos que tiene pendientes. Entonces, la ministra ¿Es culpable la ministra Barrios? No llegaría a calificativo de culpable, pero ha debido avisar, yo tengo este proceso pendiente que pudiera derivarse en una acusación o pudiera estar en este nivel. Eso sí tendría que hacerlo el funcionario. Pero también está de la otra parte, de la PCM, de precisamente verificar que esta persona que se está proponiendo para ministro no tenga antecedentes, no tenga procesos, no tenga acusaciones, no vaya a tener una bobita de tiempo que estalle durante su gestión. Eso yo creo que es un tema mínimo, googlea por lo menos, para encontrar que si esta persona no tiene algún asunto que puede generar ruido posteriormente. Entonces pareciera que eso no se ha hecho y por eso estamos viviendo este tema de crisis que a pesar de que el ministro, el presidente del Consejo de Ministros, el propio presidente puede decir no estamos en crisis, sí estamos en crisis. Y además es lo mismo, ¿no? Todos los ministros respaldan cada una de las decisiones, respetan la presunción de inocencia de quienes están en cartera, hasta que ya no pueden sostener la situación y vienen las renuncias inevitables. Ciertamente, y ya tenemos la misma, y se repite la historia, porque fíjate que esta caída de ministros y en lo que va de año, por ejemplo, la que tuvimos con la caída del ministro de Energía y Minas,
y que fue en efecto dominó 4 ministros de un solo... 4 ministros. 4 ministros y ahora posiblemente 2. Entonces, fíjate, no podemos hablar de estabilidad y de gobernabilidad si tenemos esta inestabilidad ocasionada en gran parte por el propio Ejecutivo, por no haber revisado los procesos que tengan pendientes las personas que ocupan altas carteras. Entonces, yo creo que ahí hay un poco de negligencia desde ese lado y también, como te digo, del funcionario. Sí. Doctor, me quedo cortísimo en tiempo. Agradecerle, como siempre, por aceptar la invitación, por venir aquí a compartir sus opiniones. Siempre es importante analizar desde toda perspectiva lo que está ocurriendo. A ti, Claudia. Y estaremos, por supuesto, a la expectativa de lo que van a decir todas las fuerzas políticas instalado este nuevo Congreso.